¿Listos? ¿Los hermanos de multimedia están listos para grabar? Bueno, hermanos, lo primero que vamos a hacer en esta mañana es, vamos a unirnos en oración. En este momento están operando a la hija del hermano Tico, a Valeria, que el día de ayer se puso mala de salud, empezó con un dolor y nos comenta el hermano Tico que le han encontrado un quiste de unos 10, 11 centímetros más o menos en un ovario. Entonces la están operando en este momento. Y vamos a unirnos a orar antes de comenzar nuestra enseñanza. Amén. Oremos por ella, hermanos. Está internada y siendo intervenida, ¿ok? Señor, en este momento nos unimos en oración en este lugar, todos los hermanos de la iglesia, por la hija de nuestro hermano Tico, por Valeria, que pues está en esta situación, Señor, de cirugía, con este diagnóstico de un quiste, una muchacha joven, y oramos, Padre, para que su vida sea guardada, sus ovarios sean guardados también, su salud en todos los sentidos. Queremos pedirte en este momento que la bendigas, que la guardes, que la sostengas en tu mano. Igual a nuestro hermano Tico, a nuestra hermana Noemí, a David. Ayúdales en este momento, Señor, que siempre resulta complicado y angustioso hasta cierto punto pasar por una anestesia, por una cirugía, una recuperación y todo lo que eso implica, Señor. Nos unimos en oración por ella y por toda la familia y rogamos por su bienestar, Señor, emocional, físico, espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, al ratito les daremos un update para ver cómo salió todo, amén. Vamos a ir a Apocalipsis 20, verso 1 al 10. Por favor, abra su Biblia ahí conmigo. Apocalipsis 20 del 1 al 10. Dice así, leo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Creo que esta es la tercera vez que leemos este pasaje completo, los 10 versos, ya que lo hemos estado usando como nuestra base para estos temas de las escuelas escatológicas. El día de hoy vamos a ver el tema que es el amilenialismo. Algunos llaman amilenialistas a las personas
amilenialistas, otros los llaman amilenaristas. Entonces, nuestro tema hoy es, ¿qué es el amilenialismo? Hoy retomamos esta serie de temas después que la semana pasada nuestro hermano Nathan estuvo acá participando y dándonos una clase. Y hoy volvemos con este tema recordando que ya vimos el premilenialismo, tanto histórico como dispensacional, y ya vimos el postmilenialismo. Esta sería ya la última escuela. Hay unos por ahí que se llaman panmilenialistas, que usted sabe, el término pan en griego quiere decir todo, y ellos dicen no tener una postura, sino ajustarse a todas. Yo soy panmilenialista, dicen algunos. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo problemas con ninguna escuela. Me puedo adaptar a una, a otra, etcétera. ¿Okay? Pero no los vamos a ver a los panmilenialistas. No piensen en pan ahorita, hermanos. ¿Okay? Es otra cosa. El día de hoy vamos a terminar entonces, hermanos, y no he hecho exégesis de este pasaje porque el punto de estos temas que yo he estado dando no es en sí hacer una exégesis del capítulo 20. Es más que nada ver el capítulo 20 porque habla del milenio, lo menciona varias veces, pero el punto en sí es que estudiemos históricamente qué han dicho los cristianos, qué ha dicho la teología, ¿ok? Respecto a estas posturas. Ya para ver, obviamente, la exégesis de Apocalipsis 20, pues ya tenemos que entrar al libro y ver y decir, ok, esta es la razón entonces por la que X o Y postura es más bíblica. ¿Ok? Entonces, por eso, hermanos, no estamos haciendo exégesis del pasaje, simplemente lo estamos leyendo, pero estamos viendo qué son estas escuelas más desde un punto de vista histórico, es decir, que ya ha determinado la iglesia en el pasado y ha dicho, ok, esta postura es esta es esta, etcétera. Vamos a ver un bosquejo muy sencillo, hermano. Vamos a ver 4 cosas, vamos a ver 4 puntos. El primero, ¿qué es el amilenialismo? No es exhaustivo, esta pregunta no es respondida de forma exhaustiva, sino muy superficial, la verdad, para ser honestos, porque no es el propósito hacer tampoco de esto todo un curso de escatología, sino una introducción. Número 2, el diagrama amilenialista. Número 3, acusaciones contra el amilenialismo. Y número 4, 5 mitos y verdades del amilenialismo. Esto lo tomé literalmente del libro del hermano Nathan Díaz, solamente hice un resumen de lo que él puso en ese estudio. Este punto lo tomé literalmente del libro de él. Bueno, vamos a ver entonces, hermanos, qué es el amilenialismo, ¿ok? Y para comenzar, vamos a ver una definición. Traje una definición, vamos a ponerla ahí en pantalla y usted la puede leer. Dice, este término utiliza el prefijo a y deja la impresión de que sus proponentes no tienen ningún interés en un periodo milenario. Esto no es el caso porque de hecho creen en un milenio, aunque no en un sentido literal, sino simbólico. Entienden el término como un periodo de duración indefinido, no exclusivamente futuro, sino que está ya en proceso de realización. Amén. Entonces, en esta definición, hermanos, es muy importante que nosotros no nos confundamos con el término amilenialismo, que el prefijo a no nos vaya a llevar a concluir en el amilenialismo no se cree para nada en algún tipo de milenio, porque el término a significa sin o contra de. ¿Ok? Entonces ese no es el caso. Lo que se quiere decir con el prefijo a es que se entiende más bien que es simbólico y que ya está presente en lugar de cómo lo entiende el dispensacionalismo como literal y que será futuro. Entonces eso es el término amilenialismo. Se entiende como que es simbólico y ya presente, ya realizándose. ¿Ok? No que nunca se realizará, sino que ya está realizándose. Esa es la situación. Ahora, aquí hay una aclaración importante que hacer y es que, para ser honestos, el término amilenialismo es bastante nuevo. El término en sí, amilenialismo, es bastante nuevo. Porque en algún momento, históricamente, los amilenialistas se llamaban en algún sentido postmilenialistas. El amilenialista se
identificaba en gran manera con el postmilenialismo, en el sentido de que se cree que después de un milenio vendrá Cristo. Después de un milenio vendrá Cristo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué entonces en algún momento los amilenialistas decidieron, no, tenemos que acuñar un término que nos defina de los postmilenialistas? ¿Por qué? Porque en alguna rama del postmilenialismo sí ven el milenio como algo literal, ¿ok? Y real en la tierra, sucediendo antes que Cristo venga. Entonces los amilenialistas dijeron, no, es que nosotros tenemos que distinguirnos porque aunque sí creemos que el Señor regresará después de este periodo, que para nosotros es simbólico, no creemos como ellos, porque para ellos es literal. Y fue entonces que se cree, según la historia, que se acuñó por primera vez el término amilenial o amilenialismo. Y se cree, traje una laminita por allí, y se le atribuye a Abraham Kuyper, este teólogo holandés de 1837 a 1920 vivió. Entonces usted puede ver cómo, si es verdad, si resultara verdad que Abraham Kuyper fue el primero que acuñó este término amilenial, entonces el término amilenial es bastante nuevo. Pero no se confunda, porque estamos hablando solo del término, no del concepto. El concepto en sí de amilenialismo es el más antiguo de todas las escuelas escatológicas. Pero es importante entonces que nosotros entendamos esto. De hecho, ya desde los tiempos de Agustín de Hipona se entendía, hermanos, que el amilenialismo era la posición predominante prácticamente en el cristianismo. Por eso es que la mayor parte de teólogos reformados, tanto reformados como luteranos, después de la Reforma Protestante, se apegaron más al amilenialismo. ¿Okay? Podemos decir entonces que esta escuela es muy ortodoxa, es considerada muy sana. Los que nos llamamos reformados, por ejemplo, podemos reclamar con mucha razón que los más grandes estudiosos, o por lo menos unos de los más grandes estudiosos de teología de la historia, han sido amileniales, como Agustín, como Calvino, como Lutero y en tiempos más modernos, Kuyper, Warfield, Luis Berkhof. O sea, de los teólogos que han tenido mayor influencia en la historia del cristianismo, podemos encontrar entre ellos aquellos que son reformados y que por ende casi ser reformado, casi significa ser amilenial. Como dijimos la semana pasada, hay unos pocos por ahí reformados que son postmileniales, pero la mayor parte son amileniales, ¿no? A pesar de que de repente las confesiones de fe reformadas no enseñan necesariamente, tienes que creer esta escuela de pensamiento con respecto a las cosas del tiempo del fin. Sin embargo, por lo general los reformados son, hermano, amileniales. Entonces, el amilenialismo, hermano, tiene raíces muy profundas en el cristianismo histórico. Cuando se entra en un debate, por ejemplo, entre amileniales y dispensacionales, la carga de la prueba de demostrar su historicidad no recae sobre el amilenial. El amilenial solamente puede descansar sobre lo que la iglesia ha creído a lo largo del tiempo. La carga de la prueba está en el dispensacionalismo, que tiene que probar, ok, ¿por qué esta escuela de pensamiento nació en 1830 después de Nelson Darby, etcétera? Entonces, aquí hay una aclaración importante que hacer. El hecho de que el amilenialismo sea histórico no significa necesariamente que sea la verdad. O sea, lo antiguo no es siempre lo correcto, ¿no? Porque alguien podría decir, pastor, el arrianismo es bien antiguo. ¿Lo hace eso verdad? No. Entonces, no es eso, pero sí es un punto a favor que el amilenialismo tiene, que es muy ortodoxo y que tiene raíces profundas en la historicidad de la iglesia. Bueno, eso es a grandes rasgos, hermano, una pequeña definición sobre qué es el amilenialismo. ¿Okay? Ahora, vamos a ver un poco el diagrama amilenialista en el punto número 2.
Y el diagrama amilenialista, hermanos, es ese que está ahí. Bueno, como podrán ver, si ustedes ven la línea de tiempo, que es la que corre de forma horizontal, la línea larga, la que está acostada, que termina en una flecha, esa es la línea de tiempo. ¿Ok? En las líneas verticales, que son las líneas que están paradas, es donde nosotros ubicamos entonces los diferentes eventos en esa línea de tiempo escatológica. ¿Cómo se entiende el milenio en el amilenialismo? Bueno, el milenio en el amilenialismo se entiende como este periodo de tiempo entonces entre los dos advenimientos de Cristo. ¿Sí ve? La primera línea vertical que usted va a encontrar, si es que tiene buena vista, si no ahí lo ve en YouTube después, es el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo fue el primer advenimiento de Cristo. ¿Ok? Luego, la segunda línea grande del mismo tamaño que la del nacimiento de Cristo más adelante va a ser la segunda venida de Cristo. Eso será, el segundo advenimiento de Cristo. ¿Ok? Primer advenimiento, su nacimiento. Segunda venida, su segundo advenimiento. Si usted ve, es en ese periodo de tiempo que dice el milenio, es decir, esta era presente. Es decir, para el amilenialismo ya se está en el milenio. ¿Ok? Se entiende en esta postura el milenio que estuvimos leyendo en Apocalipsis 20, hermanos, se entiende en un sentido simbólico. ¿Ok? Allí, después del nacimiento de Cristo, si usted alcanza a ver la primera línea chiquita que dice ahí resurrección y ascensión de Cristo, allí se entiende en ese periodo que Satanás fue atado por la victoria de Cristo. Cristo vino y ató al diablo. Lo ató en vida, ¿verdad? Ahí lo vimos en Marcos capítulo 3, donde lo ató. ¿Quién tiene poder sino aquel que puede entrar en la casa del hombre fuerte y atarlo? ¿Ok? Pero se entiende más que fue con su resurrección que Cristo triunfó sobre todo poder, sobre toda potestad, sobre toda el diablo, sobre la muerte, ¿no? Triunfó sobre la muerte al levantarse precisamente de entre los muertos. ¿Cómo se evidencia que Satanás está atado? Si usted ve el recuadro blanco de hasta abajo, el último cuadro de hasta abajo, dice, la evidencia es la propagación del evangelio. Satanás no puede engañar a las naciones. Amén. En el amilenialismo lo que se entiende, hermanos, es que Satanás sigue de alguna manera trabajando o haciendo alguna obra de maldad, pero que ese poder siempre está supeditado a lo que Dios diga. El diablo no es soberano. Siempre va a estar, Dios va a permitir lo que Él quiera permitir, porque realmente, quien está reinando actualmente es Cristo. Cristo reina en el cielo y Cristo reina en la tierra. ¿Ok? También vemos una evidencia por la difusión del evangelio. En el cuadro blanco de arriba dice, Cristo reina en forma presente en el cielo. El reino de Dios triunfa en medio de la oposición. Las promesas hechas a Abraham, Israel y David se cumplen en Cristo o su iglesia. ¿Cómo sabemos que Cristo reina en el cielo y en la tierra? Bueno, porque Él lo dijo. Vamos a ver Mateo 28, 18. Justo antes de, ascender, Cristo dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Asciende, Cristo está en el cielo reinando, pero también su potestad es ejercida en la tierra. De esto podemos deducir por lo menos tres cosas, hermano. La primera es que si Cristo está reinando en el cielo y también en la tierra, entonces cuando Cristo vino, en un sentido, su reino comenzó en la tierra también. Esto es la primera cosa que tenemos que deducir de aquí es la primera venida de Cristo inauguró el reino de Cristo en la tierra y por eso está presente. Está inaugurado, está presente, se está realizando. La segunda cosa que debemos también entender es que el regreso de Cristo consumará ese reino. Es decir, ese reino, la palabra consumar ahí la estamos usando en el sentido de que tendrá
un fin. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, ese reino simbólico en el que la iglesia ya está avanzando por medio de la predicación del evangelio, personas convirtiéndose a Cristo, iglesias plantándose, misiones avanzando en todo el mundo, cuando el Señor regrese, ese periodo terminará y el reino se consumará. Y tercero, que una vez que ese reino se consume, entonces Cristo gobernará en una tierra nueva y perfeccionada, ahora sí de manera eterna. Pero ese periodo ya no se llama reino o milenio. ¿Por qué? Porque hemos dicho que termina ¿cuándo? Cuando Jesús regrese. Es decir, entonces, hermanos, que la segunda venida de Cristo ahí nos da inicio a lo que sería ya la eternidad que vamos a pasar con el Señor. Cristo lo dijo así en Mateo 26:29. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, el Señor se fue y volverá y un día estaremos entonces con Él ya. Él vendrá, consumará el reino y entraremos para siempre ya con el Señor en la eternidad. Que es la última parte de la gráfica, que es cielos nuevos y tierra nueva. Aunque voy a regresar un poquito antes de la venida de Cristo, voy a regresar ahí, porque no sé si alcanza a ver una rayita antes de la venida de Cristo. Y es que esa rayita habla, hermanos, de que Satanás es suelto y se da una apostasía. En el amilenialismo se cree en una rebelión final de Satanás. O sea, casi durante todo el milenio Satanás está atado con una cierta libertad, Dios dejándole hacer lo que Dios quiere, porque Dios es soberano, siempre y cuando obre para bien a sus planes y propósitos para su iglesia y a los que Él ha salvado y va a salvar. Pero al final, Dios permite entonces que la actividad demoníaca justo antes del regreso de Cristo se incremente. Habrá un incremento entonces de una actividad demoníaca, una rebelión, una apostasía, una especie de persecución. Esto es, hermanos, lo que en el dispensacionalismo se llama como la gran tribulación, en el dispensacionalismo. ¿Ok? Una gran tribulación. En el amilenialismo no se le llama necesariamente una gran tribulación, pero sí se entiende que habrá una tribulación final, una persecución final justo antes de que regrese el Señor. Eso se cree. Ahora, hay una diferencia, hermano, entre amilenialismo y posmilenialismo, dispensacionalismo, porque dentro del dispensacionalismo la rama predominante es la rama pretribulacional. Que eso ya es otra palabrita que no hemos visto, ¿no? No hemos hablado de pretribulacionismo y posttribulacionismo, eso casi no lo hemos hablado. Y la rama pretribulacional lo que enseña es que justo antes de esa tribulación, el Señor regresa en un rapto secreto. Aquí no existe un rapto secreto. ¿Eso qué quiere decir? Que en el amilenialismo se entiende que la iglesia va a pasar por esa tribulación. Mientras que el dispensacionalismo dice, no, vamos a ser quitados de esa tribulación con un rapto secreto antes, que la iglesia nunca creyó por 18 siglos. ¿Okay? La iglesia siempre creyó esto desde un principio. Amén. Entonces, en el dispensacionalismo se dijo, no, vamos a ser quitados antes, porque ¿por qué el Señor va a permitir que su iglesia pase por tribulación? Vamos a ser quitados 7 años antes en un rapto secreto, luego la tierra será tribulada y entonces el Señor regresa. Pero vaya y haga su investigación, vaya y haga su tarea. La iglesia no creyó eso por 1800 años. Amén. Los cristianos siempre han pasado por tribulación. Desde que la iglesia nació, al primero que mataron a pedradas fue a Esteban. La iglesia siempre ha pasado por tribulación, hermano. Los cristianos siempre han pasado por tribulación. Yo sé que hay algunos versos por ahí que se usan para enseñar eso, obviamente. En su momento vamos a ver todo eso. Pero realmente, hermanos, esta ha sido la gráfica que se ha usado por 2000 años, ¿no? En el cristianismo ortodoxo para enseñar todo esto, ¿no? Creo que en el dispensacionalismo hay pretribulacionales y posttribulacionales también. Hay tres, hay pretribulación, midtribulación y posttribulación. Hay unos que creen que Cristo viene antes, 7 años antes, otros justo a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, y hay otros que después.
En este sentido, el amilenialismo entonces es post-tribulacional. No se entiende que Dios tiene un compromiso de decir, ay no, pobrecitos de mis hijos, que no sufran nada. Si sufrió Cristo. Entonces ya el Señor regresa, hermano, después de ese tiempo, viene entonces una resurrección general y viene el juicio final. Esta es una diferencia bien marcada entre amilenialismo y dispensacionalismo, porque en el amilenialismo, en el dispensacionalismo, perdón, se cree en dos venidas, dos resurrecciones, dos juicios. Y aquí todo es sencillo, es un solo regreso del Señor, una sola resurrección general y un solo juicio final. Y después la eternidad. Bueno, vamos a ver unas acusaciones contra el amilenialismo en el punto 3. Dice así, dice, como el movimiento dispensacional capturó los corazones y las mentes de los evangélicos estadounidenses conservadores con su énfasis en una interpretación literal de la profecía, entonces una acusación muy recurrente contra el amilenialismo se volvió la acusación de liberal. En el dispensacionalismo, que es la escuela predominante, hermanos, actualmente, se ve al amilenialismo como algo liberal, como algo, de hecho, relacionado con el catolicismo, ¿no? Porque si tú le dices a alguien, no, es que ya desde los tiempos de Agustín será milenial. Y te va a decir, sí, pero Agustín era católico romano, entonces ustedes son católicos romanos. Y comienzan a armar un montón de hombres de paja que no tienen nada que ver, ¿verdad? Y que realmente no es así. Entonces, se acusa en algún sentido a veces al milenialismo de ser liberal. No solamente en ese sentido se acusa a veces a la iglesia reformada de ser liberal. Por ejemplo, ustedes saben que la iglesia reformada enseña que la salvación no se pierde, ¿no? La iglesia reformada enseña que la salvación no se pierde. Entonces, cuando de repente tú hablas con alguien que entiende que la salvación se pierde y tú le dices, la salvación no se pierde, ¿de qué te va a acusar? De liberal. Entonces, uy, no, ustedes son muy liberales. Mucha, mucho libertinaje o qué sé yo. Pero la acusación es falsa. Esa acusación de liberalismo hacia el amilenialismo, por ser amileniales, también es falsa. Pero ¿sabe cuál es la peor acusación hacia el amilenialismo? La acusación de ser antisemitas. Porque en el amilenialismo, hermano, no se ve al Israel étnico actual como el pueblo de Dios, sino a la iglesia como el pueblo de Dios. Entonces, esta palabrita, hermano, antisemita que fue inventada por los sionistas para que no digas nada de los judíos, incluso aunque estén haciendo cosas malas, es parte, hermano, de lo que actualmente en la cultura existe que se llama el neolenguaje. Es parte de eso. ¿Qué es el neolenguaje? El neolenguaje es inventar palabras con el propósito de controlar a la sociedad. Por ejemplo, una forma de frenarte y de que no digas nada en contra del homosexualismo es inventando una palabrita, homofóbico. Entonces, si tú dices algo, por ejemplo, ¿qué opinas del estilo de vida homosexual? Que un hombre y un hombre se casen. Y tú le dices, no, creo que eso no es bueno. No es ni saludable desde el punto de vista saludable, de salud, muchas enfermedades padecen esas personas, no se reproducen. Si ponemos 1000 personas así en una isla y regresamos en 60 años, ya no hay ninguno. Y tú empiezas a argumentar eso, automáticamente te van a decir, tú eres un homofóbico. Pero esa palabrita fue inventada para taparte la boca y que no digas nada. La palabra antisemita tiene el mismo propósito. Por ejemplo, haga su investigación. Los principales dueños, hermano, de todas las industrias de pornografía en el mundo son judíos. Son judíos. Pero si lo dices, ¿eres qué? Antisemita, aunque estés señalando una verdad. Entonces, cuando alguien te acuse de ser antisemita por ser amilenialista y por creer que la iglesia es el pueblo de Dios y no el Israel étnico, que están allá, por cierto, matando a un montón de cristianos inocentes, entonces no te sientas mal por eso, porque te están queriendo decir prácticamente que tú tienes como un problema clínico, un problema psicológico por defender la verdad. Te están patologizando, ¿no? Si dices, por ejemplo, que un hombre nace siendo hombre y por más que se quiera hacer mujer, morirá siendo hombre, te van a decir que transfóbico. Y ya, con eso te cancelaron. Entonces no le tenga miedo a la palabra antisemita, porque no tiene realmente ningún efecto. En el amilenialismo se entiende que las promesas hechas a Israel, a David, a Abraham, en el Antiguo Testamento son cumplidas en Cristo y en su iglesia.
¿ok? No en un pueblo étnico. El verdadero israelita es Cristo. Él es el verdadero israelita. La verdadera simiente de Abraham, ¿quién nos dijo Pablo que era en Gálatas 3? Cristo. La verdadera simiente de Abraham es Cristo. El verdadero descendiente que iba a ser rey, verdadero de David, ¿quién era? No Salomón ni ningún otro de los hijos de David, sino Cristo. Amén. Mucha gente agarra, por ejemplo, Génesis 12, 1 al 3, donde dice, al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré. Y lo sacan de contexto aplicándolo ¿a quién? Al Israel étnico, ¿verdad? Y no es así. ¿Cuál era la simiente de Abraham allí en Génesis 12, del 1 al 3? En quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Cristo, no el Israel étnico. Pero te dicen, no, todas las naciones que no apoyen a Israel en sus guerras, Dios va a traer juicio sobre ellos, porque aplican Génesis 12 del 1 al 3 al Israel étnico. Y eso es un error. Bueno, y con eso, hermano, llegamos al último punto. Lo voy a dar rapidito, casi leído, porque no es mío. Yo lo tomé del libro del hermano Nathan. Punto 4, 5 mitos y verdades del amilenialismo. Bueno, mito número 1. El amilenialismo se aparta de la ortodoxia de la iglesia. Bueno, eso es falso porque ya vimos, hermanos, que realmente esta fue una postura creída desde los tiempos de Agustín en el siglo IV. Amén. Es decir, esta ha sido una postura histórica para la iglesia con respecto a entender el milenio de Apocalipsis 20 como simbólico y no como literal. Esta era la postura predominante de los reformadores protestantes y de muchas denominaciones que surgieron después de la Reforma, siendo al día de hoy la postura más común en la teología reformada. ¿Okay? Entonces, mito número 1, desmontado. La realidad es que el amilenialismo no se aparta de la enseñanza histórica de la iglesia. Mito número 2, el amilenialismo no cree en el milenio mencionado en Apocalipsis 20. Generalmente el prefijo a indica negación, ausencia de algo, pero en el caso del amilenialismo ese prefijo puede ser engañoso y llevarnos a pensar que los amilenialistas no creen en el milenio. Es por eso que muchos teólogos amilenialistas prefieren el título milenio realizado como descripción de la postura. El amilenialismo enseña que el milenio es una realidad del presente, en la manera en que Dios gobierna y trabaja a través de su iglesia. De hecho, ninguna postura escatológica cristiana niega realmente el milenio, sino que cada postura define la naturaleza del milenio de diferentes maneras. Entonces, no es que el amilenialismo lo niega, sino que lo define de diferente manera. Mientras que otros lo definen como literal, el amilenialismo lo define como simbólico y ya realizándose. Entonces, desmontamos el mito número 2, concluyendo que el amilenialismo afirma la existencia de un milenio, solamente que lo define de forma diferente que el dispensacionalismo. Mito número 3, el amilenialismo alegoriza la Biblia en vez de interpretarla literalmente. Históricamente, todos los intérpretes del Apocalipsis han estado de acuerdo con que es un libro altamente simbólico por naturaleza de su género literario. La diferencia entre posturas radica solo en la cantidad de simbolismo que hay en el libro, no en si hay simbolismo o no. ¿Lo captó? Es decir, tanto dispensacionales como amileniales creen que Apocalipsis es un libro con un alto contenido simbólico. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en qué es simbólico y qué no es simbólico. El amilenialismo ve el capítulo 20 del milenio como simbólico y el dispensacionalismo como literal. El amilenialismo no es una postura que solo quiere alegorizar algunos pasajes de la Biblia, sino que considera seriamente el género literario del texto para poder interpretarlo correctamente. Desmontamos entonces el mito número 3, concluyendo que el amilenialismo busca considerar seriamente el género literario de cada texto. Más bien, el amilenialismo lo que hace es preocuparse y ahondar en Apocalipsis 20 y decir, de acuerdo al Antiguo Testamento, cómo encontramos el milenio en el Antiguo Testamento y todo el contexto de Apocalipsis, esto no es literal. Mito número 4, el amilenialismo no cree en el rapto de la iglesia.
En realidad, todas las posturas escatológicas creen en el rapto porque está en la Biblia. No la palabra rapto como tal, sino el concepto de reunirnos con Jesús en el aire siendo arrebatados, tal como se describe en 1 de Tesalonicenses 4:16. La pregunta que las diferentes posturas se hacen solo tiene que ver con cuándo sucederá ese evento. Pregunta número 1. ¿Sucederá antes de un periodo de 7 años de tribulación final como un evento secreto, como enseña el dispensacionalismo? O pregunta número 2. ¿Sucederá como parte del glorioso retorno de Cristo para hacer juicio sobre sus enemigos y gobernar en la tierra eternamente? El amilenialismo, premilenialismo histórico y en gran parte el postmilenialismo cree que el rapto y la segunda venida forman parte del mismo evento. Será la reunión gloriosa de las bodas del Cordero, un evento público, visible y universal. ¿Ok? Concluimos entonces, el amilenialismo afirma el rapto de la iglesia, entendiendo que lo que se llama rapto secreto en otras escuelas de pensamiento y segunda venida son exactamente la misma cosa. ¿Ok? Mito número 5. El amilenialismo niega que Dios tenga un plan futuro para Israel. Este es el punto de más debate entre el amilenialismo y el dispensacionalismo, que ve las promesas a Israel en el Antiguo Testamento como promesas que se cumplirán durante el reino milenial, principalmente para el pueblo judío étnico. Pero el amilenialismo no niega o limita las promesas a Israel, sino que las magnifica. Esto a mí me tomó un poquito de tiempo digerirlo, porque a primera vista como que contradice lo que hemos dicho un poco, pero después lo que continúa diciendo lo aclara y es muy, muy bueno. Si entendemos cómo Jesús cumple todas las promesas hechas en la ley y cómo los verdaderos herederos de las promesas hechas a Abraham las reciben por la fe y no por etnicidad, entonces esas promesas no son negadas para los verdaderos judíos y los verdaderos israelitas, sino que son magnificadas. Voy a continuar y luego explico. Podemos gozarnos en el reinado de Jesús no solo para los judíos, sino para los judíos y gentiles como un solo pueblo. Una sola esposa de Cristo, la iglesia. Y no solo durante 1000 años, sino por toda la eternidad. Lo que está diciendo el autor, hermanos, es que las promesas no son anuladas al verdadero Israel, sino que le son magnificadas. El dispensacionalismo no desecha a todo judío que venga a Cristo. No, sino que entiende que todas las promesas hechas al verdadero Israel se cumplen para ese judío, pero no solamente exclusivamente para ese judío, sino también para ¿quién? Para el gentil, porque ese es el nuevo pueblo de Dios. Entonces, esas promesas hechas a Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, incluía descendientes físicos de Abraham. Claro, pero no por la etnicidad, sino ¿por qué? Por la fe. ¿Sí entiende? Entonces el amilenialismo no niega que ya no hay nada para el pueblo de Israel. El amilenialismo afirma todos aquellos que son étnicamente del pueblo de Israel y que además, pero que además de eso creen por la fe en Cristo, son los verdaderos herederos de esas promesas. Entonces no la anula, sino que la magnifica. ¿Ok? Los verdaderos israelitas en el Antiguo Testamento siempre fueron los que creyeron, no los que eran descendientes. Y ahí viene el clásico ejemplo de Rahab y Acán, que Rahab, siendo una mujer cananea, era más israelita que Acán, que era el descendiente de la tribu de Judá, un príncipe de Judá, por la fe, porque ella creyó. ¿Ok? Concluyo, y la conclusión también la tomé del libro, para echar pereza. Todo lo expuesto nos recuerda que aunque podemos tener diferentes posturas en escatología, esta es la conclusión del libro del hermano. Una vez que terminas el libro, esta es la conclusión de todo el libro. Dice, todo lo expuesto nos recuerda que aunque podemos tener diferentes posturas en escatología, son muchas las cosas que nos unen como cristianos. Oremos para que el Señor nos ayude a evitar divisiones innecesarias con otros hermanos en Cristo con los que pasaremos la eternidad y sigamos dialogando sobre estos temas y atesorando nuestra esperanza en Él. The end. Hermanos, vamos a